Cuando quieras podemos hablar un poquito de lo que es emprendimiento y cómo emprender en España. Hoy me encuentro aquí con mi querido amigo Juan Sierra. Es el general manager de fondo de inversiones Invierte. Y bueno, nos va a contar un poco como inversionista o experto en un tema que yo creo que tiene mucho impacto. Muchas gracias, Luigi, por traerme. Es un gusto tenerte. Y pues hoy vamos a comentar un poco sobre las dificultades que tienen los emprendedores en España para poder emprender directamente. Si ya tenemos un problema de serie de qué es emprender, lo difícil que es montar un negocio, cada día más en España se está poniendo más difícil debido pues, a toda la regulación que están aplicando los políticos. Sobre todo el papeleo, a lo mejor a la hora de conseguir a un inversionista que apueste por su proyecto, yo creo que a día de hoy es bastante complicado. Los medios en este país pues no se dan de manera fácil. Para conseguir inversores en España cada día está más complicado, eso ya es una realidad. Normalmente los inversores cuando vienen a invertir en empresas, sobre todo de tecnología, lo primero que le piden a los emprendedores es que se marchen fuera de España. Por un tema de que la legislación de España no aplica, no ayuda, ni incentiva la inversión en España, ¿vale? Si bien hay una pequeña variable de Hacienda para que te puedan devolver un porcentaje de lo invertido, realmente en la realidad no se ocupa. Entonces, normalmente siempre se pide que se marchen fuera de España para poder invertir. Eso sumado a todos los papeles burocráticos que tienes que tener para poder levantar una sociedad, todo lo que tienes que realizar para poder hacer todas las cosas. Yo he visto que en el tema de emprendimiento en España es un poco difícil a la hora de conseguir inversionistas. A la hora de conseguir inversionistas, a la hora de montar el negocio en sí. Ya, aparte de que tengamos ya el hándicap de emprender, que ya es difícil emprender de por sí, pues tenemos un gobierno que no nos pone las cosas fáciles para los emprendedores. El tema burocrático es bastante complicado, sí. El tema burocrático y el tema fiscal, porque al fin y al cabo, si un emprendedor ya tiene que empezar perdiendo dinero por abrir un negocio, pues es muy difícil de poder emprender. Sobre todo si hay una competencia desleal entre los países miembros de la comunidad. Correcto. Que tienen otros beneficios fiscales que en España no se aplican. Es correcto. Sin ir más lejos, tenemos Andorra, que tiene unos beneficios fiscales, o Portugal, que tiene otros beneficios fiscales, y los tenemos aquí al lado. Yo tengo entendido que hay personas que crean cuentas bancarias en Lituania, por ejemplo, y que montan empresas allí, aunque operan en otros países miembros de la comunidad. Sí, es correcto. Eso siempre hay que hacer un análisis fiscal bien detallado, porque no solamente basa en donde tú tienes las operaciones o donde tú tienes la sede, por así decirlo, sino donde tú operas. Porque tú, por mucho que tengas una operación solamente en Lituania, si operas en el resto del continente, hay que ver dónde tú tienes la mayor fuente de ingresos. Y con respecto a los pagos o las retenciones que tienen según beneficio y ganancia, en España yo considero que es bastante elevado para una vez que pasas a un cierto número de facturación. Y sin tener facturación. Desde que tú estás empezando, aunque seas un autónomo aquí en España, aunque seas una empresa o que seas una gran pyme, la presión fiscal que te ejercen es muy grande. Hay otros países que tienen una competencia mucho mejor. Y dentro de España, incluso las Islas Canarias, por ejemplo, tienen un beneficio fiscal distinto a lo que tenemos en Península. Con lo cual es una competencia incluso desleal dentro del propio país. ¿Algún consejo que le puedas dar a los oyentes con respecto a lo que son los fondos de inversión o cómo acelerar esos procesos? Cuando son empresas de tecnología, ya por así decirlo, hay una carrera que ya está bien preestablecida, ¿vale? Dentro de España lo que se hace es, o dentro del mundo, del mundo de las empresas de tecnología, se pasan por distintas fases. La primera fase es cuando tú tienes una idea, pero que todavía no has empezado a desarrollarla, es buscar ayuda entre los Friends, Family and Fools, que son la familia, los amigos y los locos que crean en tu negocio. Después de eso se pasa a Business Angel, que son pequeños inversores que apuestan por un negocio que está recién empezando. Y después de eso ya puedes empezar a meterte con fondos de inversión. Entre medio de todo esto también hay algún tipo de financiación pública. Acá tenemos el crédito ICO, tenemos otro tipo de financiación pública que es muy difícil de conseguir y que no todo el mundo lo consigue. Y luego ya después de eso pues pasamos a grandes fondos de inversión, que esos ya tienen un control prácticamente completo de las empresas. Has dicho algo con respecto al ICO. Por ejemplo, el Estado te lo ofrece, pero cuando lo solicitas no lo tiene disponible. No. O lo tiene agotado. Entonces, Para eso normalmente siempre se recurren a empresas privadas, ¿vale? Que son asesores que esos se encargan de gestionar ese tipo de ayudas y subvenciones. ¿Por qué? Porque al principio de año es cuando todas las subvenciones están disponibles y realmente al primero de año casi todas las empresas han solicitado esos kits. Como hay un monto del fondo que no es infinito, sino que a lo mejor ponen 100, 200 millones para ese tipo de fondos, al principio, los 3 primeros meses,
ya es muy fácil de que se cumpla completamente. Pequeñas empresas que quieran iniciarse y a la hora de solicitar ese préstamo quedan como desprotegidas. Protegidas cualquier empresa realmente. Tenemos dos tipos de financiación, tenemos la privada y la pública. ¿Correcto? Por ejemplo, la privada. En la privada, para una empresa de tecnología, pasamos con la primera fase, sería tener sus propios fondos propios, que es lo normal, se juntan un par de personas o tres, hacen una pequeña startup y de ahí van escalándola poquito a poco. La siguiente parte sería pues convencer a tus amigos o de alrededor, familia y amigos, que se llama Friend, Family and Fools, para que puedan invertir. Y cuando hablamos de esa pequeña ronda de inversión, hay muchas veces que piden, los emprendedores se piensan que tiene que ser mucho dinero. Y realmente no. A lo mejor puede ser 1.000, 2.000, 3.000 euros lo que te consigas. Pero nos muestra a los inversores de que hay alguien que quiere en tu proyecto aparte de ti. Porque si tu padre te deja 1.000 euros para poder invertir en tu empresa, pues hombre, mucha fiabilidad no va a ser. No voy a ser yo el primer inversor en tu empresa. Después de eso pasamos a lo que son los Business Angel, que son pequeños inversores que pueden invertir dentro de tu proyecto y ahí van más a riesgo. Es un poco más el toma de contacto con el emprendedor, lo bien que le caigas al emprendedor y lo mucho que pueda creer en tu proyecto. Y ya después de eso, pues ya vamos a más profesional, que será los Venture Capital. Para entrar en un Venture Capital hay muchas formas. Pueden ser de que venir recomendado de algún inversor que haya venido en alguna ronda previa. También hay muchas veces que es a través de pasar de un proceso de selección, de una incubación o de una aceleración con el mismo fondo o con un fondo paralelo que pueden ser. Pero ya el Venture Capital invierte en producto. Ya invierte en algo tangible. ¿Y cómo se determina si un proyecto es viable o no? Cada vez va cambiando más la manera de evaluar un proyecto. Obviamente un proyecto de tecnología, un proyecto de una startup, no se puede evaluar de la misma manera que una empresa tradicional. ¿Por qué? Porque una empresa de tecnología normalmente consume muchos recursos al principio para escalar de una forma muy rápida. Pero cada vez más sí que se está viendo de que realmente haya un consumidor y haya un cliente final que consuma tu producto. Porque modelos como el de Uber, por ejemplo, que Uber ha estado perdiendo años durante décadas para poder generar al final un beneficio, hoy en día ya no son viables. Hoy en día, si tú ya no estás demostrando una atracción y esa atracción se resume en que tú estés generando ingresos, no te van a invertir. ¿Y con respecto al fondo público? Con la parte pública, pues tenemos diferentes líneas. Pues existe la línea ICO, existe los Next Generation, existen diferentes líneas que puedes solicitarlas. El problema es que son muy difíciles de conseguir y en muchos parámetros te van a exigir facturación para poder estar. ¿Cómo podemos hacer para animar a los emprendedores a que sigan luchando por esos sueños o esos caminos que son muy difíciles? Y sé que hay oportunidades que se pueden aprovechar. ¿Cómo los aconsejarías? El primer consejo que siempre le doy a cualquier emprendedor que se nos acerca a hablar con nosotros es el ser realista con tu proyecto. Tú puedes estar muy enamorado de tu proyecto, ¿vale? Pero no ser lo que el cliente esté buscando. O no ser la época en la que lo está buscando. Entonces, primero que intenten hacer un MVP básico y que hagan una prueba y error. Que prueben si realmente su producto es válido y si realmente hay un cliente que su producto le pueda atraer. O si realmente creen en su propio producto, digámoslo así. También, es correcto. Y después de eso, que ya se embarquen en poner dinero, en poner tiempo. Y luego también algo muy importante, que no lo he dicho antes y es importante, o al menos para nuestro fondo de inversión es súper importante, es el que tienes que estar disponible a tiempo completo para tu proyecto. ¿Tú sabes si a día de hoy existe alguna asociación de emprendedores o cámaras de comercio o inclusive programas europeos en el cual puedan ayudar a todas las personas a la hora de montar una empresa? Para montar una empresa de tecnología, sí, hay muchísimas opciones. Si es una empresa tradicional, las cámaras de comercio siempre suelen ayudar a un precio bastante competitivo. Y en la parte de tecnología hay cientos. Hay muchos inversores, hay muchas aceleradoras, hay muchas incubadoras, hay muchos proyectos de gobierno. Acá en Madrid hay la incubadora, que tienes la de Madrid, Madrid Hub. Luego tienes en Canarias, tienes también Mentor Day, que también es una empresa que ayuda a emprendedores a enfocarse y a ir dirigiéndoles, porque también una cosa es emprender y otra cosa es dirigir o construir producto. El asesoramiento, ¿no? En ese caso. El asesoramiento, exactamente. Una cosa es que tú sepas lo que estás haciendo, que eres un buen programador, pero luego no sabes cómo crear una empresa, o cómo llevar la contabilidad, o cómo preparar un business plan. Entonces, hay asociaciones que se ayudan o que te ayudan a prepararte. La presión fiscal tenemos como ejemplo a Canarias, ¿no? Sí, Canarias tienes una presión fiscal mucho más baja que lo que tenemos en Península o casi prácticamente en el resto de Europa. ¿Y eso no es una competencia desleal? Bueno, A pesar de que ellos se encuentran a 2.000 kilómetros de distancia, pero sigue siendo Europa. sigue siendo Europa y es la puerta de entrada de muchas empresas para Europa y debería de ser la puerta de entrada para muchas empresas en Europa. El problema es que si solamente se termina en una ayuda fiscal concreta y luego no se basa en un incentivo de inversión
o en ayuda a la reubicación de personas, pues es muy complicado. Porque obviamente a mí trasladar a mi personal para Canarias pues me va a costar un dinero que nadie me lo va a cubrir. Entonces ya es para empresas que estén más desarrolladas que puedan tener un beneficio fiscal. El que es canario, el que es residente canario, sí que tiene mucha subvención y mucha ayuda. Eso también es una realidad. Bueno, pero ¿se podría montar la empresa allí y operar en Madrid, por No, ejemplo? ¿No? no es tan sencillo como parece. Por eso siempre he dicho lo mismo que he dicho antes. Una cosa es donde tú tengas establecida la empresa y otra cosa es donde tú operes la empresa, ¿vale? Hacienda no es tonta. Hacienda tú no le puedes llegar a decir yo tengo una sociedad en Canarias, pero resulta que el 99% de mis ingresos vienen de Península. Te va a llegar y te va a decir que tú estás operando en Península y estás evadiendo fiscalmente. Entonces siempre hay que encontrar la estructura jurídica concreta para poder hacerlo bien, ¿vale? Que a lo mejor puede ser que una holding, que la holding principal sea en Gran Canaria o en Las Palmas o en Tenerife o donde sea, y que tú operes en Madrid, pero siempre hay que tenerlo bien establecido. Para ese tipo de cosas conviene otro tipo de ingeniería fiscal antes que marcharte a Canarias. O, por ejemplo, irte a otro país, como lo dijiste anteriormente. Tenemos el caso de Portugal, que tiene beneficio fiscal. Tenemos Portugal y tenemos otros del más al norte de Europa que todavía son mejores. Pero, es lo que te digo, siempre hay que analizarlo fiscalmente y analizar cuál va a ser tu vida. Y yo siempre que analizo, cuando hablemos con emprendedores, les decimos que analicen la empresa como que van a despegar y que van a triunfar. Porque eso les va a evitar gastar mucho dinero el día de mañana. O el no estar preparados para un crecimiento y van a perder mucho dinero en impuestos. Si tú ahora mismo tienes una empresa que tú estás operando en Madrid, pero vas a operar luego internacionalmente, pues a lo mejor tendrías que hablar con un abogado y gastarte un dinerito de entrada para que te pueda decir cuál es la mejor estructura para tu empresa. A lo mejor no es España la mejor estructura para tu empresa inicialmente, o a lo mejor sí. Parece que en España se crean o se destruyen más startups, y digamos los de categoría baja con proyectos pequeños. Yo creo que realmente no hay un conteo de las empresas de tecnología básica que estén contadas. O sea, normalmente siempre vemos en los titulares o vemos en las noticias todos los que triunfan, pero realmente de la base, de los que no llegan ni tan siquiera a considerarse una empresa de tecnología porque no llegan, hay una cantidad bárbara. Sin ir muy lejos, yo tengo un amiguete. Él trabaja recuperando datos. Hay 2 o 3 empresas solamente en España el cual ejerce o hace ese tipo de trabajo. Y él lo tiene bastante complicado. Y él es el único empleado de su propia empresa en el cual hace ese trabajo. Fíjate tú. Y tiene que ver con recuperación de datos. A lo mejor directamente cuando aparece alguna empresa de recuperación de datos, las grandes las comprarán. También es un método de tener el mercado controlado. Y no está prohibido, porque nadie te prohíbe de que te pueda comprar una empresa. El monopolio existe en muchos aspectos. De muchos índoles y muchas categorías, y muchos niveles. Y sobre todo si hay dinero de por medio y grande cantidad de dinero. Eso está claro. Pero sí que es cierto que una gran cantidad de empresas, ya no solamente de tecnología, sino de pymes, mueren de una forma muy rápida. Y cada vez están muriendo más rápida. Y empresas incluso con varias décadas de trayectoria, en España están muriendo. Entonces tendríamos que plantearnos por qué está pasando eso. Si es por un cambio generacional, que no son capaces de que la segunda generación o tercera generación sigan con el trabajo, o realmente porque toda la economía española está cambiando y no para bien. Los políticos tienen una gran fuerza ya que manejan el capital de nuestro país, así que ¿cómo hacerles saber o hacerles llegar de que tienen que impulsar a estas pequeñas empresas o pymes? No les interesa. No les interesa. A ningún político le interesa que haya un empleado, o sea, un emprendedor. En lo que les interesa es que haya un empleado que no tenga ningún tipo de conocimiento y que les convenzas con fútbol y con toros y con 4 tonterías más de que el país va de maravilla. Si cualquier persona que tenga 2 dedos de frente se da cuenta de que el país no va bien y el político no lo va a cambiar. El político que está hoy en día no lo va a cambiar. Cada día vamos a estar peor. Necesitamos gente nueva y gente como más actualizada. Necesitamos gente que quiera mirar realmente por el país y no quiera mirar por su sillón y que no quiera que luego el día de mañana cuando deje la política esté colocado en alguna de las empresas grandes del país. Eso es una realidad, pero eso es una cosa que no va a pasar. Al menos al corto plazo, lamentablemente, no podemos. Deberíamos intentarlo un poco. Deberíamos de intentarlo y realmente la persona debería de plantearse de que una persona ya con cierta edad que esté votando no está votando ya para sí, está votando para sus hijos, incluso algunas veces para sus nietos, porque las políticas se ejecutan y no es tan sencillo dar la vuelta a la tortilla de un país como nos están llevando. Siempre los proyectos van a largo plazo, más este tipo de proyectos. El problema es que la política justamente mira al corto plazo. Mira al corto plazo para volver a ser electos y seguir sentados. No miran para el día de mañana.
algo que está pegando hoy en día, que es fuerte, que es la inteligencia artificial. ¿Cómo ves tú el futuro? Wow, muy buena pregunta. La verdad es que la inteligencia artificial puede ser, nos puede facilitar muchas gestiones y nos puede ahorrar mucho dinero, tanto a las personas normales de a pie como a unos emprendedores. A los emprendedores hoy en día deberían de estar utilizando inteligencia artificial para cualquier gestión de su día a día. La inteligencia artificial en muy corto tiempo nos va a facilitar la vida de una manera grandísima. Ya no solamente para las empresas, sino también para el día a día, para la gente de a pie. Hoy en día puedes utilizar la inteligencia artificial pues tanto para tus redes sociales, para editar vídeos, para crear imágenes, para un negocio que puedas hacer el calendario. Prácticamente no tiene limitaciones Es un asistente ilimitado. Completo. Todo lo que te puedes imaginar, la inteligencia artificial te lo va a hacer. Te lo va a hacer mejor, más rápido y por mucho menos dinero de lo que lo harías tú. Entonces yo creo que ya cada día tenemos que implementarla más justamente para conseguir más tiempo. ¿Cómo se llama? De operación de trabajo, ¿no? Sí, de los flujos de trabajo. De los flujos de trabajo, exactamente. Pero te digo, ya estamos hablando de empresa, pero en tu día a día puedes hacer que un asistente virtual te esté ayudando a recordar las pastillas que tienes que tomar. O te atiende la llamada. O te atiende la llamada, que ya las están atendiendo y te contesta en WhatsApp. O sea, ya eso estamos hablando de cosas básicas. Pero hay empresas de inteligencia artificial que te están detectando el cáncer 4 años antes de que te pase. Hay empresas que haciéndote un análisis de sangre pueden detectar las enfermedades que puedes tener. Entonces creo que estamos en el principio de una nueva era y creo que esa nueva era nos va a traer muchas cosas positivas y que nos va a ayudar, nos va a facilitar mucho la vida al ser humano. Encantado nuevamente. Luis, un gusto. Y estamos al próximo capítulo. El próximo capítulo.